El siguiente programa es apto para todo público. Canal 6. Escuela Maternal, Fuente de Vida, un espacio creativo para un aprendizaje con calidad. Maternal, caminadores, párvulos, artes y manualidades, estimulación adecuada, servicios especiales, profesionales en fonoaudiología, pediatría y profesoras especializadas. Carrera 83B, 1628, Ingenio 3. Directora Orfa Villegas de los Ríos, ex profesora del Colegio La Cordaire, 30 años de experiencia educacional en preescolar. Hemos confiado. Muy buenas noches tengan todos ustedes, los televidentes de este programa cristiano que llevamos a cabo por este canal 16 y lo llevamos también por canal 112 de Cali y el canal 12 de Protelco Olegón Comunicaciones Televisión. Hoy estamos aquí en compañía de nuestro hermano Horacio Rodríguez y Luis Eduardo Flores para llevar un mensaje de la palabra del Señor. Es el que verdaderamente nos guía en todo momento y en todo lugar, y es el único que nos coloca en este sitio, porque ya no es la voluntad de nosotros, sino la voluntad de nuestro Padre Celestial. Él dice que la palabra debe de correr abundantemente para todas las naciones. Por eso, en ese nombre que es sobre todo nombre, estamos aquí cumpliendo la palabra del Señor, llevando su mensaje, que es el que nos fortalece, nos anima cada día a no decaer, sino antes, por el contrario, fortalecernos más, porque estos tiempos son difíciles. Cada día que pasa son más complicados a nivel mundial. Vamos viendo los cambios en los cuales el enemigo quiere meter la mano, quiere transformar y cambiar el mundo, pero nosotros contamos con la dirección del poder de Dios para estar en esa paz, una paz verdadera que Cristo nos da cuando creemos en Él, cuando creemos en su palabra. No importan los acontecimientos que estemos nosotros pasando, y Él es el que nos está guiando, nos está fortaleciendo y nos está animando. Vamos a leer acá una porción de la palabra del Señor. Aquí en el Proverbios 10 dice el Señor, vamos a colocar delante de Dios estos momentos. Padre Santo, bendito Señor, delante de tu presencia colocamos este lugar y esta casa, Señor, de oración y estos medios, que sea tu Santo Espíritu ministrándonos, orientándonos y guiándonos, porque toda la palabra es verdad, y en tu santo nombre venimos, Señor, a este lugar a llevar tu mensaje. Que tu Santo Espíritu nos ministre, nos oriente y nos guíe. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer unos versículos acá de Proverbios. Proverbios 10 dice: contraste entre el justo y el malvado. Los proverbios de Salomón, dice: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Dios no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá.
El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Ahí vemos en esta primera parte de la que el Señor nos comienza a orientar y nos comienza a guiar. Dice que el hijo del sabio alegra al padre, pero el hijo del necio es tristeza de su madre. Esta parte que leemos aquí en este momento nos cae en parte a nosotros como hijos de Dios, que vamos viendo que la palabra de Dios se va cumpliendo en todo momento y en todo lugar, y se va cumpliendo también a través de nuestros hijos, cuando hemos nosotros escogido un camino verdadero, un camino de paz, de tranquilidad, de mandamientos, de orden de Dios, y que el Señor va cumpliendo todas las promesas que están en la palabra de Dios. Él nos la va cumpliendo, y cada cosa, dice el libro de los Reyes, ¿sí? Primera de Reyes 8:59, que cada cosa nos la va dando en su tiempo, ¿sí? Y hoy vemos nosotros como padres, vemos nosotros esa certificación y esa confirmación de que verdaderamente el Señor cumple sus promesas. Vemos nuestros hijos hoy en día con buenos trabajos en lugares en los cuales otrora parecían inhóspitos e inalcanzables, pero el Señor, para Dios no es nada imposible, dice Lucas 1:37. No hay nada imposible para Dios, y se va viendo, y la confirmación en nuestros hijos, en el desarrollo, en sus trabajos, en su forma de vida, que Dios va cumpliendo sus promesas. El hijo sabio alegra al padre. Es el mejor gozo que nosotros como padres llevamos cuando nuestros hijos comienzan a salir adelante de una forma increíble, de una forma en la cual ni les pasaba por la mente que podían estar ellos ahí. Hoy Dios quiere mostrarnos de que esa palabra de Dios se cumple en todo momento y en todo lugar si nosotros somos obedientes a sus mandatos, a su escritura. Pero el hijo necio es tristeza de su madre. Está la contraparte, que también el Señor nos lo muestra a través de estos proverbios. La contraparte, cuando el necio es el que está lejos de los mandamientos, de las ordenanzas, de los estatutos que Dios nos manda, ¿sí? Todos los mandamientos nosotros los hemos violado. El que no violó uno, viola el otro. Ninguno hemos cumplido, pero para eso vino su Hijo amado, para rescatarnos de allí donde estábamos muertos en delitos y pecados, y ya no estar nosotros allí a la deriva, sino que ya estamos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Dice que los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Todo el que está andando en sus propias fuerzas, sin el conocimiento verdadero de la palabra del Señor, todo lo que contiene, todo lo que obtenga en la vida natural son tesoros de maldad, porque la gran mayoría son riquezas obtenidas ilícitamente, ¿sí? O son riquezas obtenidas del anatema, que es lo que se obtiene cuando son dineros obtenidos por manos bañadas de sangre, ¿sí? Como el narcotráfico, del secuestrador, del sicario. Todos esos dineros que obtienen son manos, son sangre y son dineros del anatema, son bajo maldad, son tesoros de maldad. Mas lo que se obtiene cuando es con la bendición de Dios es muy distinto, porque dice el 10:6: hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Siempre, cuando estamos andando en el camino verdadero, las bendiciones del Señor vienen por todo lado,
Y una de las partes en las cuales más nosotros sentimos esas bendiciones es cuando vemos a nuestros hijos crecer, levantarse, y van creciendo en ese temor de Dios, y Dios les va abriendo puertas cada día más y más, porque Él cumple todas sus promesas. Nosotros somos los que le fallamos a nuestro Padre Celestial, porque estábamos totalmente perdidos, muertos en delitos y pecados, pero cuando llegamos al conocimiento de la verdad, Él nos llena de esa paz verdadera. Dice Isaías 26:3, que tú mantendrás en completa paz todo aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y es lo que nos corresponde a nosotros como padres y como hijos de Dios, como mensajeros de la palabra del Señor, llevar esa palabra de verdad, esa palabra que es para ti, para cada uno de nosotros, que tú es que estás escuchando quizás allí por primera vez, para que la tomes, para que la saborees, para que comiences a entrar también en ese caminar que es en Cristo Jesús, ¿sí? Él es el camino y la verdad y la vida, dice la palabra de Dios en Juan 14:6. Es el único camino, no hay otro camino en el cual nosotros podamos obtener el éxito, sino es a través del caminar con Cristo Jesús, porque cuando estamos sin Él, nuestros caminos son torcidos, nuestros caminos son totalmente devastados por la maldad, por la impiedad, por la falta de conocimiento del poder de Dios. Entonces todo lo hacemos en nuestras propias fuerzas, luchamos en cada momento, y ese no es el camino que el Señor quiere que escojamos, sino yo soy el camino, el único camino verdadero en el cual nosotros podemos andar, y vamos a estar seguros de recibir todas esas bendiciones que habla aquí Proverbios. Van a estar sobre el justo. El justo es quien tiene el Espíritu Santo de Dios dentro de él, el que está haciendo conforme a la palabra. Entonces las bendiciones le van a llegar abundantemente. Eso es lo que quiere, que todos recibamos abundantemente ese conocimiento para poder nosotros difundir con ánimo pronto esta palabra verdadera, ¿sí? Soy el camino y la verdad y la vida. No hay otra verdad. La única verdad es la palabra del Señor. Si ustedes miran un periódico y ve cantidades de noticias, aparentemente es la verdad del momento, pero al otro día se encuentra de que la gran mayoría las tergiversan, las cambian, porque ya no hay verdad. La única que no cambia es la palabra verdadera. Entonces Dios nos quiere mostrar siempre que tengamos en cuenta la gran diferencia que es seguir el camino verdadero y saber el camino del hombre totalmente natural, que está perdido, muerto en delitos y pecados, como estábamos nosotros también allí. Y la vida es Cristo, Cristo es nuestra vida, y a Él clamamos cada día. Cuando lo buscamos a través de las Escrituras, vamos a encontrar que Él fue anunciado hace más de 750 años, fue anunciado por el profeta Isaías, ¿sí? Fue anunciado la venida de Él. En 9:6 del libro de Isaías, Él fue anunciado, y eso es lo que teníamos nosotros que tener en cuenta ahora también en este tiempo, ¿sí? Él no tiene fecha de nacimiento, Él es la luz. Cuando nace en tu corazón, ahí está Cristo. Él es actualizado. Dios es espíritu. Por eso donde estamos 2 o 3 reunidos en su santo nombre, el Espíritu de Dios está allí. Entonces, fue anunciado hace más de 750 años por el profeta Isaías. Isaías fue escrito hace más de 2600 años. Entonces ya nos estaba anunciando la venida de su Hijo acá a la tierra, a hacerse ¿qué? Pecado, en forma de carne, en forma de pecado, para rescatarnos. Y es lo que Él está haciendo en nuestras vidas, y quiere que tú también recibas ese cambio, recibas ese Espíritu de Dios en tu vida y comiences a ser transformado, cambiado en una nueva criatura. Amén. Gloria a Dios.
Buenas noches, hermanos. Hay que darle gracias a Dios porque Dios nos da ese poder, porque en Romanos 1 dice, el Evangelio es el poder de Dios, es un poder para todo aquel que cree. Primeramente al judío, la salvación viene por nuestro Señor Jesucristo, y luego a nosotros los gentiles, de los dos pueblos ha hecho uno solo. Pero es un poder que sobrepasa todo entendimiento. Pero nosotros no podemos tener ese poder si nosotros no hemos leído las Escrituras, porque erramos mucho por no conocer las Escrituras, dice el Señor. Entonces tenemos un conocimiento solamente como vano, divaga ese pensamiento en nosotros, porque no hemos abierto nuestro corazón, nuestro entendimiento. Tenemos conciencia, conocimiento, inteligencia, ciencia, que es la parte que Dios nos regala, esa parte espiritual, al Señor, para que nos dé el entendimiento y nos dé la luz, y para que nuestra casa se llene de esa luz, de ese nacimiento de Cristo Jesús, anunciado hace muchos, antes de venir el Señor, ya se anunciaba su venida proféticamente. Entonces nosotros tenemos el anuncio, que es la palabra profética más segura. Cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca pasará. Siempre se cumplirá la palabra de Dios. Pero nosotros por eso, como embajadores del Señor en este lugar, en esta parte terrenal, Dios nos regala ese despertar de esa luz a través de la palabra del Santo Evangelio. Porque dicen Corintios que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Hay mucha incredulidad, como Tomás. Tomás no pensaba sino en lo que veía, en lo que tocaba, en lo que sentía, en lo que oía, y no tenía esa fe, ¿ya? Porque era solamente alimentado de los sentidos externos. Entonces Dios se le presentó y le dijo: Tomás, no sea incrédulo, sé creyente. Y para ser creyente tenemos que tener esa fe, y fe es lo que esperamos y no vemos, es la parte espiritual, y Dios nos regaló esa parte espiritual a través de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vivificante, es espíritu vivificante, es el verbo hecho carne en nosotros. Ahí en el Evangelio de San Juan 1, el verbo hecho carne en nosotros, siendo rico se hizo pobre para darnos esas riquezas espirituales, y nosotros tenemos que abrir nuestro corazón al Señor y leer las Escrituras para que nosotros nos llenemos, porque no solamente de pan vive el hombre, de lo que vemos, de lo que está sucediendo en estos postrer tiempos, que son comamos y bebamos, que mañana moriremos, es lo que dice el que no tiene esa parte espiritual, sino que solamente se alimenta de lo que ve, lo que toca, de los sentidos externos, y nos aparta de la sincera fidelidad a Cristo, porque es una corriente fuerte. La corriente de este mundo nos arrastra. Pero ¿qué pasa con nosotros? Como hijos de Dios nos da la potestad de ser hechos de hijos de Dios a través de la fe en Cristo Jesús, y luchamos contra esa corriente. Pero nosotros no estamos solos. Tenemos un Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre nuestro. Tenemos el camino, tenemos la verdad y la vida, tenemos la verdad que es la palabra de Dios. Entonces, pero tenemos que anunciarla antes de ir a Isaías 9, donde está la palabra de ese nacimiento del Señor, que mucha gente no sabe ni a dónde viene esa parte espiritual, pero Dios nos la revela a través de las Sagradas Escrituras. Dice Romanos 10, 13 al 17, vamos a leer esta parte espiritual, porque nosotros tenemos que anunciar esa parte del reino de los cielos, que es Cristo nuestro Señor, que ha venido a cada uno de nosotros, a ti, a mí, a todo el que cree. El regalo más grande está en Juan 3:16, nos dio el Espíritu venido de Él, su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree no se pierda, no estamos perdidos, y tengamos la vida en abundancia en este lugar y la vida eterna. Tenemos las añadiduras, pero las añadiduras no las podemos soportar, ni las podemos nosotros sostener si no tenemos nuestra parte espiritual llena de ese poder de Dios, porque el Evangelio es el poder de Dios para el que cree. Amén. Es un poder que nos da el Señor, pero tenemos que tener el anuncio. Dice: porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, dice Romanos 10:13. ¿Cómo pues invocarán a aquel que en el cual no han creído? ¿Cómo van a invocar en algo que no han creído? ¿Cómo lo van a invocar? La gente no puede, no sale por su boca los dichos de Él, y que es la palabra del Señor, que es lo que nos fortalece y nos alimenta, que es el agua viva, para que nosotros no seamos eunucos ni estemos secos, sin nada de agua.
El que a Él viene nunca tendrá hambre ni sed, dice Juan 6. Entonces, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Ya? Entonces, es importantísimo oír la palabra del Señor. Dice que el anuncio nos trae buenas nuevas, que es la nueva creación, el renuevo, que es Cristo. ¿Ya? Vamos a ser renovados de un nacimiento espiritual, no en la carne, porque la carne, la parte de nuestra carne es mortal, más la parte infinita y eterna es la parte espiritual, la parte de Dios. Entonces, en el cual no han creído. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces, para eso se anuncia la predicación de la palabra de Dios. Si nunca hemos oído la palabra de Dios, no vamos a tener fe, porque la fe nuestra es una fe terrenal, no es una fe espiritual, que viene solamente a través de Cristo, que vino a traernos las buenas nuevas del Padre Dios y nos trajo el entendimiento y el conocimiento, y se acercó a nosotros y creció en un establo como niño, pero alrededor de él estaba el buey y el asno, vino al débil, vino a la parte de nosotros que nosotros solamente veíamos solamente la parte terrenal y material, ¿no? Los labores, el trabajo, lo que vemos, lo que tocamos, los alimentos, esa parte terrenal. Pero Dios vino a despertarnos y a darnos ese reinado a través de ese nacimiento del Señor. Siendo rico se hizo pobre, porque nosotros éramos pobres espirituales, no teníamos alabanza ni adoración al Señor, no podíamos hacerlo, porque solamente nosotros actuaba nuestra parte terrenal, mas no la espiritual. Teníamos un nacimiento de la carne. Carne y sangre no heredan el reino de los cielos, sino un espíritu edificante, que es ese nuevo nacimiento que trae Cristo. Entonces tenemos que anunciar, y por eso se predica la palabra de Dios, que es el anuncio, y es nuestra obligación anunciar ese reino de los cielos que ha acercado, y la palabra del Señor. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Mas Él es el que envía obreros a su mies, pero tenemos que estar preparados, tenemos que tener el anuncio y tenemos que tener el conocimiento de la palabra del Señor, que es la palabra profética más segura, que es el consejo de Dios, que es el testamento, que es la palabra de Dios que Dios nos ha regalado. Es un privilegio tener la parte espiritual, porque no solamente de pan vive el hombre, dice el Señor, sino de la palabra que sale de la boca del Señor para alimentar nuestra alma y nuestra mente que estaba vacía. Y entonces el Señor dice que no quiere que nosotros seamos vacíos, ya somos, no tenemos nada de alabanza ni adoración a un Dios viviente que nos creó en nuestra parte terrenal, mas dio nuestra parte espiritual para que disfrutáramos de todas las cosas creadas. Y si no fueren enviados, ¿cómo está escrito? Está escrito en la palabra de Dios. Entonces Dios es el que nos envía como obreros dignos de no avergonzarnos, dice el Señor. Hemos sido lavados y limpiados con la sangre preciosa de Cristo, y nos regaló una nueva corazón, una nueva mente, un nuevo nacimiento. Nos sacó esa parte donde no teníamos la mente del Señor, teníamos una mente solamente baja, terrenal, mas Dios hace esa obra a nosotros, nos limpia, y para poder poner la mira en las cosas de arriba más que en las cosas terrenales, que son temporales, que son el pecado, que nos alejan a la sincera fidelidad a Cristo. Nuestra atracción es terrenal por lo que vemos, no espiritual. Nos dejamos fascinar por cosas que pasan, que son antiguas y que se van acabando con el uso, dice el Señor. Pero tenemos que ser renovados día a día con esa parte espiritual, y solamente somos renovados a través de la palabra de Dios, que es viva y eficaz, y las palabras que nosotros oímos son vida. La palabra que nos da Dios es vida, nos va vivificando y nos va fortaleciendo, y vamos creciendo en esa parte espiritual. Entonces está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Entonces, ¿qué trajo Cristo? ¿Qué trajo el Evangelio? ¿Qué trajo el Señor? La paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento, no una paz terrenal ni una paz material, porque la paz terrenal y material pasa, el mundo, sus deseos pasan, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todas estas cosas externas que se están viendo en la Navidad, donde la gente corre a hacer un poco de cosas, eso va a pasar muy rápido, y después vienen los ay, dice el Señor, porque malgastamos las cosas en cosas que no tienen provecho, y tenemos una alegría, pero es pasajera, no una paz que sobrepasa todo entendimiento. A pesar de que vienen los problemas, las dificultades, las necesidades, nosotros tenemos esa paz que es interna.
no importan los vientos y las tempestades, Dios nos sostiene, nos da abrigo, sustento y todas las cosas. El mundo, sus deseos pasa, pero tenemos una paz interior que es espiritual. Esa paz nos la trae el anuncio, esa paz nos la trae el Señor, esa paz nos la trae el Verbo hecho carne, esa paz nos la trae lo que está diciendo el Señor en Proverbios, nos la trae esa parte espiritual, ¿ya? Donde nosotros hemos abierto nuestro corazón al Señor, ¿ya? Juan, de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Entonces, ¿qué es lo que anunciamos? Las buenas nuevas. El que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ya vamos siendo renovados en el espíritu de nuestra mente, dice el Señor, y los deseos engañosos van quedando atrás, y vamos teniendo esa parte espiritual y vamos creciendo, adorando al Señor y alabando al Señor y gustando del Señor y fortaleciéndonos cada día en el Señor y creciendo en el Señor para agradar a Dios, porque nosotros vinimos a este mundo fue agradar a Dios, no agradar a los hombres ni agradar a las cosas hechas, porque nosotros tenemos que agradar es al que hizo todas las cosas hechas, su eterno poder y deidad. Sí, Romanos 1:20 se hace claramente visible en las cosas que ves, en las cosas terrenales que no tenemos excusa. Nadie puede ser creador. Dios creó todas las cosas para que nosotros las disfrutáramos, no para que las destruyéramos con cianuro, con mercurio, acabando con los ríos, acabando con las aguas, acabando con el mar, acabando con la selva. No, eso es destrucción, eso es sabiduría terrenal diabólica destructiva. Inventores de males, inventan un poco de cosas, entre ellas cosas de laboratorio que nos hacen mucho daño. Tenemos que tener un poder sobrenatural que el Señor nos guarda con muro y contramuro, porque el hombre completamente está sin Dios, sin ley, no tiene el temor a Dios. Él se cree un Dios, solamente tiene la ciencia del conocimiento del bien y del mal, pero no acepta el bien, solamente se queda con su propia voluntad y despoja su vida del Creador, el que nos creó. Entonces, esas buenas nuevas son las que anunciamos. Entonces, pero para poder anunciar las buenas nuevas tenemos que predicar, tenemos que anunciar, tenemos que llevar el mensaje de la salvación, tenemos que tener el apresto del Evangelio de la paz. Somos portadores de ese santo Evangelio, porque es santo el Señor, entonces Él quiere que nosotros habitemos en un templo santo, un cuerpo, un alma y una parte espiritual vivificada con esa parte de la palabra de Dios que nos limpia, es el agua viva, ya es un espíritu edificante. El que a mí viene nunca tendrá esa sed. Tenemos una sed que solamente la calma el Señor, y no solamente la sed del mundo, tenemos la sed que es eterna, que nunca se acabará y está dentro de nuestro hombre interior, que es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, mas no todos obedecieron al Evangelio. De todo no es la fe, porque la gente se queda más con las cosas hechas y desecha y se deja fascinar por las cosas terrenales, pasajeras, temporales, y se aleja de la sincera fidelidad a Cristo. Nuestros sentidos externos nos alimentan toda la parte de afuera, pero eso nos hace daño, porque el Señor dice que si nosotros no tenemos la parte espiritual, las añadiduras nos van a hacer mucho daño, ¿ya? La gente tiene una fe pero terrenal, estoy embarazado de un carro, un poco de cosas estúpidas que dicen que son cosas materiales y terrenales, pero nunca nadie busca a Dios en espíritu y en verdad, ser verdaderos adoradores, resucitar. Nosotros tenemos que resucitar, porque ni carne ni sangre heredan el reino de los cielos, sino un espíritu vivificante que viene a través del nuevo nacimiento que nos está diciendo el Señor hoy. Amén. Entonces, pues Isaías dice el Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Entonces, el anuncio ya es el poder de Dios, es la palabra de Dios, es la deidad. Ahí está el poder de Dios a nuestro anuncio. Ahí está el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todo el poder de Dios está en la palabra de Dios. Todo el poder de Dios está en el mensaje de la salvación. Todo el poder de Dios está en el apresto del Evangelio. Es un poder que nos da el Señor a todos, para que nosotros no vivamos en tristezas, en angustias, en desesperanza. El mundo nos pone triste en estos días porque nos falta algo, no tenemos o no podemos comprar, porque siempre estamos pensando en las cosas terrenales, pero el Señor dice que eso pasa. Dice que el gentil busca todas estas cosas, mas nosotros buscamos primeramente el reino de Dios, y las demás cosas van siendo añadidas. No nos dejamos fascinar ni dejamos desviar nuestra alma a la sincera fidelidad a Cristo, porque hay un poder grandioso en nuestras vidas, que es nuestro Señor, que es el que reina en nuestra vida, es el que nos fortalece. Amén. El 17, así que la fe es por el oír. Entonces, la fe viene a nosotros, y la fe es Cristo, viene por el oír por la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios es viva,
es poderosa y nosotros tenemos que anunciar lo que sucedió hace miles de años. A través de la palabra de Dios ya el Espíritu Santo nos anunciaba la venida de ese niño, de Cristo Jesús, y qué nos iba a traer y qué regalo nos iba a traer a la humanidad, a todos nosotros, a usted, a mí, a nuestras familias. Ya de tal manera nos amó Dios que dio, se despojó de su naturaleza divina y vino a este lugar terrenal para que nosotros también nos despojáramos de lo que nos hacía daño y nos entristecía, y nos dio el gozo y la alegría a través del vino, que es Cristo. Nos da el gozo del Señor, que es el Espíritu Santo, para que nosotros podamos soportar los avatares de esta vida, porque en el mundo muchas aflicciones vamos a tener muchas cosas que nos atrapan, una enfermedad, una ida de una persona que queramos, todo eso nos entristece. En estos días hay mucha tristeza, pero por eso nosotros tenemos no solamente de pan, de lo que debemos vivir, sino fortalecernos en la parte espiritual. ¿Cómo nos fortalecemos? Viniendo al anuncio, viniendo a la palabra de Dios, vamos a crecer en nuestro espíritu y vamos a tener un equilibrio y vamos a estar centrados. No nos vamos a entristecer, ni a angustiar, ni a tomar determinaciones negativas porque me faltó, o porque no pude, o porque un poco de cosas que nos faltan, porque con el Señor nos faltan muchas cosas. Dios ocupa todo el espacio, pero como Dios no ocupa el espacio en tu vida, entonces siempre vas a tener faltantes, porque Él es el que nos da todas las cosas. El mundo y su plenitud es de Él, y podemos disfrutarlo, pero con Él lo podemos disfrutar. Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido. ¿Cuánto tiempo estaba profetizando Isaías, el profeta del Señor? Porque nosotros tenemos la palabra profética más segura. Estaba profetizando la venida del Señor. Venía en ese niño, iba a nacer ese niño en el mundo y en nuestro corazón. Ese niño se despojó de sus riquezas espirituales y el poder de Dios para venir en forma de debilidad, en forma humana. Ya el Verbo se hizo carne. Ese niño, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. El Hijo del Dios viviente, el unigénito Hijo de Dios, dado por el Padre Dios, porque si es un hijo es porque tiene Padre, y es el Padre Dios de los espíritus de toda carne. Nosotros tenemos un espíritu y tenemos una carne, pero Dios debe reinar sobre nosotros. Ese niño venía a todos, para que ese niño creciera en nosotros, ¿ya? Y creciera en sabiduría, en entendimiento, en conocimiento, en inteligencia, porque Dios nos iba a regalar todas las riquezas de su gloria, todos los secretos de Padre Dios que son espirituales nos lo iba a regalar, para que nosotros pudiéramos vencer en este mundo ya las tribulaciones, las aflicciones, los oprobios que íbamos a pasar, las necesidades, el hambre, el desespero, la angustia. Todo eso venía, ese paquete completo venía en ese Rey que es nuestro Señor Jesucristo, que vino en forma de debilidad. Ese niño, dijo, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Es el príncipe ya de los príncipes, el Rey de reyes y Señor de señores, el fuerte de Israel. Él iba a reinar, ¿ya? Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, en ninguna otra persona hay paz, sino en ese nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios: no hay otro nombre dado a los hombres, Hechos 4, para ser salvos, ¿ya? Que ese nombre que es sobre todo nombre dado a los hombres para ser salvos, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero esto ya estaba revelado. Hacía muchos años, a través del profeta Isaías, nos está diciendo: iba a venir ese Dios ya en forma de debilidad, a darnos ese poder y a darnos todas las riquezas de su gloria, a fortalecernos con su Santo Espíritu. Pero miremos a ver si se cumplió esa profecía bíblica de 700, 800 años antes de venir Cristo. Nos profetiza el Santo Evangelio en Lucas. Lucas 1:26, dice el Señor, Lucas 1:26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella,
cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba que qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pero el ángel, ¿no?, dio las buenas nuevas. Esto es espiritual, ¿no? El ángel vino y se presentó. ¿Ya? Lucas 2:10 dice: pero el ángel les dijo: no temas, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. Entonces las buenas nuevas es Cristo, que nos trae el gozo, nos trae la alegría a este mundo que estaba en tinieblas, que a lo malo le decía bueno, no discerníamos nada, estábamos con una mente entenebrecida y una alma desconectada a la parte espiritual, estábamos muertos en delitos y pecados, y Dios vino a eso, a levantarnos, porque nuestro tabernáculo estaba caído, no teníamos la presencia del Señor y su Santo Espíritu, que es un regalo muy grande que Dios nos da hoy a través de ese niño que ha nacido en este lugar, porque la humanidad necesitaba, porque estaba el hombre, Adán y Eva, se desconectaron de la parte espiritual, hicieron su propia voluntad y se alejaron de Dios. Cordón de tres dobleces, ellos perdieron la parte espiritual y quedaron solamente en cuerpo y alma, quedaron solamente en la parte terrenal, solamente guiados por los sentidos externos, por su propia voluntad, desconectados del Señor, porque entró el pecado al mundo, ¿ya? Porque Adán y Eva se llenaron de los deseos engañosos de la carne, y eso desagradó a Dios, hasta que vino Cristo a darnos ya la alegría del gozo y a perdonar todos nuestros pecados, porque todos tenemos derecho a esa salvación tan grande. Usted y yo, todos tenemos derecho a esa salvación de limpiar nuestra alma para volver otra vez al Padre Dios un día, así como fue enviado ese niño, ¿ya? Dice que fue enviado desde el cielo. Vamos a mirar a ver. Pero el ángel le dijo: no temas, porque aquí os doy nuevas del gran gozo, que será para todo el pueblo, para toda la humanidad. Es la venida del Señor, que nos trae buenas nuevas, alegría de gozo. Pero ha nacido ese Cristo y tienes gozo y alegría en tu corazón hoy. ¿Estás triste? ¿Estás desamparado? ¿Estás vacío? ¿Estás con temores? ¿Estás con necesidades? ¿Estás con aflicciones? ¿Estás en angustia? ¿Estás en desespero? ¿Estás en opresión? ¿Estás abandonado? Te falta que esa parte espiritual te complete, porque hay un vacío grandioso en nuestra alma que solamente puede ser completada con esa parte espiritual que nos da el Padre, que es al Señor Jesús Cristo, porque Él vino para todos esa salvación tan grande, y esa salvación vino de los judíos, y de los dos pueblos hemos tenido entrada al Padre. Cristo nos unió otra vez al Padre, porque estábamos separados, pero Cristo volvió y nos dio la parte espiritual. A través del perdón nos limpió y nos lavó con su sangre preciosa y nos dio entrada al Padre para que lo podamos adorar, para que lo podamos buscar, para que sintamos gozo con las buenas nuevas, cuando tenemos el anuncio, cuando tenemos la palabra de Dios, cuando tenemos el consejo que nos decía ya en Isaías 9, consejero, príncipe de paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Nosotros buscamos consejo en el agorero, en el adivino, en el hechicero. ¿Qué consejo te va a dar ese? Si ese no tiene el poder de Dios, está en tinieblas, no hace sino robarte el dinero y engañarte y mentirte, porque no nos gusta oír la verdad. La verdad es Cristo. Yo soy el camino, nos decía ahora, la verdad y la vida. Si nosotros tenemos la verdad, nosotros no vamos a ser engañados por agoreros, adivinos, hechiceros, que la gente cuando está triste va y busca que haga baños, que haga pases mágicos, que entre Jesús como entró a Jerusalén y que salga el mal, y un poco de riegos y un poco de cosas externas. Eso no te salva, te salva es esa fe que nos dice el Señor hoy en tu corazón, que viene a través de oír la palabra de Dios. Romanos, acabamos de leer en Romanos, la fe viene por el oír la palabra de Dios, que es el anuncio, es el poder de Dios, las buenas nuevas. Nos está hablando hoy os doy buen gozo y alegría para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, aquí en Lucas 2:11 sigue, que os ha nacido hoy, se cumplió la palabra de Dios que nos decía Isaías. La palabra de Dios se cumple. Dios no es hijo hombre para mentir ni para arrepentirse. Nosotros somos los que tenemos que arrepentirnos, porque somos
dice falsos, engañadores, hipócritas, un poco de cosas. Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira son cosas vanas, Dios mira en nuestro corazón cómo está delante de Él. Y solamente en Cristo podemos ser lavados y limpiados, porque es nuestro Salvador. Nos ha nacido hoy nace en ti, en tu corazón, en tu alma, en tu mente, nace ese Salvador tan grande. No desprecies esa salvación tan grande, porque un día nos vamos a ir de esta parte temporal, terrenal, que es pasajera, y vamos a estar delante de la presencia de ese Dios viviente, de ese Dios admirable. Y el único que nos puede presentar al Padre es Cristo. Nadie puede ir al Padre, nadie puede subir a Dios si no tiene a Cristo. Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. No hay otro nombre, Hechos 4, dado a los hombres para ser salvos, que ese nombre que es sobre todo nombre, dado por Dios. Vamos a ver si lo dio Dios o no. Vamos a mirar a ver. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David. ¿Se acuerdan de la estrella de David? En el pesebre y en toda esa parte donde ponen una estrella, pues esa estrella es la luz que va a iluminar al pueblo, que va a iluminar nuestra vida, que va a iluminar nuestro camino. Esa luz poderosa la traía Cristo, la luz de David. Estaba profetizada también hace muchos años a través del profeta Balaam. Balaam profetizó esa estrella de David. Imagínense la palabra de Dios en el principio. Hace 2000 años ya se profetizaba la venida del Señor, que ya vino hace 2000 años y hoy todavía no ha nacido en tu corazón. En tu corazón está vacío. Entonces nos ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Entonces, ¿quién es Cristo? Un Salvador, el Salvador de nuestra alma, el Salvador de nuestra vida eterna. Él vino otra vez a conectarnos al Padre para volver a recuperarnos esa vida eterna, porque está escrito, ¿ya? De tal manera amó Dios el mundo que dio su Hijo para todo aquel que en Él cree. De todos no es la fe, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces esa vida eterna nos la da esa luz, esa vida eterna nos la da Cristo Jesús, un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallarás en el niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Se cumplió la palabra de Dios dicha por Isaías, dicha por el profeta Balaam en Números. Se cumplió la palabra de Dios. Cristo ya vino y nació en un pesebre, que es nuestra pobreza espiritual. El pesebre es nuestra pobreza espiritual. Nosotros somos templo del Señor y estamos pobres, estamos secos, estamos deshidratados, no tenemos el agua vida, estamos tristes, como decía mi hermano, cara de ovejo pelado y de botín botado. Se le cayó el bumper, descajado. ¿Por qué? Porque no tenemos alegría ni tenemos gozo. No ha nacido ese Dios viviente en tu corazón que te da alegría, te da gozo, te da el mosto, te da el vino, te da el Espíritu Santo de Dios. Entonces, en pañales acostado en un pesebre, ¿ya? Vino a nosotros, ¿ya? Para que Él, siendo rico, se hizo pobre y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: todas las huestes celestiales, millares de ángeles, gloria a Dios, porque ahí vamos a estar un día. El Señor, un día vamos a resucitar y vamos a estar con Él, para que no se sienta triste, ni angustiado, ni vacío. Un día vamos a estar delante de la presencia del Señor con millares de ángeles, porque nos hemos acercado ante acción al Dios viviente, el primogénito de toda la creación. Y usted es primogénito, porque usted tiene a Cristo. Cristo es el primogénito de la creación. El que está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, y nos da buenas nuevas, y nos renueva. Él es el renuevo. Entonces vamos a tener esa parte espiritual. Gloria a Dios en las alturas. ¿A dónde es que le damos la gloria a Dios? Ya podemos alzar los ojos a los montes, donde vendrá nuestro socorro, porque éramos bueyes. Él vino al buey, el buey el asno. No podíamos nosotros mirar a las alturas, mirar al Dios viviente, a darle la gloria. Le damos gloria. Su gloria cubrió los cielos y esta tierra se llena de su alabanza. Ya le podemos dar gloria con sus ángeles. La parte espiritual nos acompaña. Multitud de ángeles alrededor nuestro nos defiende de todo mal. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y nos defiende de todo mal, dice el Salmo 34. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque el Señor nos está hablando y recordando su nacimiento en cada uno de nosotros.
¿sí? Y hoy en día el mundo entero anda en afanes, en carreras, a través de la compra de regalos, que es lo que queda en el hombre natural. Siempre está en busca de algo para menguar su tristeza, nos decía ahí. Nosotros tenemos que estar gozosos y alegres cuando Cristo entra en nuestro corazón. Dice la palabra de Dios ahí en Mateo 6, 31. No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. En la mayoría de la gente hoy en día está en este trajín. ¿Qué vamos a vestir? ¿Qué vamos a comer? ¿Cuál va a ser la cena? ¿Cómo va a ser? Todo es en una forma natural, donde el comercio es el que coloca la mano allí para colocarnos a nosotros a correr de aquí para allá, de allá para acá, ¿sí? Y dice la palabra de Dios en Daniel 12:4 que en los posteros tiempos la ciencia avanzará. Y es lo que está ocurriendo. Todo el mundo está en carreras. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? ¿A dónde voy a ir? ¿Qué vamos a hacer? Llegó Navidad, pero ni siquiera conocen el significado de lo que es la Navidad, que es el nacimiento, pero de Cristo Jesús en tu corazón, ¿sí? Nosotros nos quedamos siempre en las cosas materiales, y ahí se quedó la gran mayoría de la humanidad, está en lo material. Y allí Dios nos muestra a través de esos hechos que Él viene es en forma espiritual cuando creemos en su poder y en su infinita misericordia, es a través de su Santo Espíritu, porque Él posa, es a través de ese Consolador que Él nos dejó, porque todos estábamos perdidos, pero Él da su vida, se viste de pecado a través de su carne y da su vida por toda la humanidad, por todos nosotros, y nos coloca ese nuevo vestido, nos da. Podemos ser nosotros ahora adoptados hijos suyos, y es lo que estamos disfrutando cuando conocemos del poder de Dios en nuestras vidas, y Él comienza a manifestarse a través de las bendiciones que va mandando donde está el justo, donde está Cristo. El justo es Cristo en cada uno de los que han creído en Él y están haciendo todas sus obras. Dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Es el afán de este mundo en el cual nosotros estábamos ahora. Ya nosotros salimos de allí, estamos en la paz de Cristo, porque la gente ahora está en una angustia, en una desesperación. Muchos que no tienen, y los que tienen compran lo que no es o lo que no se necesita, porque van por la emoción al comercio, porque eso es lo que quiere el comercio. Dan los famosos días que sin IVA, y ahí es donde más cae el hombre, es donde más caro se compra. Pero no, como el comercio te pone la flor allí, te pone un velo, una fascinación, piensas que vas a comprar más barato, y resulta que ya se ha demostrado con hechos de que un día antes del famoso día sin IVA, gente tomó fotos a productos y al otro día resulta que compraron más caro. Lo suben para cuando llega el momento del IVA, y todo el mundo queda ahí en el engaño. Y es un pueblo sin profecía se desenfrena, y así están los gobiernos que ameritan y acolitan todos estos hechos. Hoy en día nosotros tenemos la luz de Cristo, porque aquí nos estaba hablando en el 2:10 que Cristo nos ha nacido un Salvador. Pues un Salvador de todas estas cosas y todos estos hechos en los cuales vamos nosotros, si no tenemos la luz de Cristo, vamos también a caer ahí arrastrados, vamos a estar ahí también en el mismo cuento, en delitos y pecados, y eso el Señor no os quiere. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. El pueblo gentil es el que es pueblo distinto al pueblo judío, así como estábamos nosotros, éramos pueblo gentil. A los suyos vino el Señor, pero ellos no creyeron. Pero Él tenía otras ovejas que sin verlo creyeron.
era ese pueblo gentil que éramos nosotros. Cuando creemos en su poder, cuando creemos en su palabra, cuando creemos en Él, ya nosotros pasamos a ser parte del pueblo suyo. Ese pueblo es el que nos está hablando aquí. Porque los gentiles buscan tales cosas, o sea, las cosas del mundo como está hoy en día, en las carreras de este mundo. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Nuestro Padre Celestial es el que nos da todo. A nosotros nos van llegando las cosas aún sin pedirlas, sino con solo pensarlas, el Señor sabe lo que necesitamos. Y nosotros cuando creemos, sabemos que viene de Dios. Las bendiciones vienen de Dios, hablaba en Proverbios, porque las bendiciones están sobre los justos, sobre los que han creído en su palabra. Entonces el Señor ya nos tiene Él porque Él nos escogió. Dice la palabra de Dios en 15:16 del libro de Juan: porque no os escogiste vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros para que vayáis y llevéis fruto, y el fruto permanezca. Es lo que nos corresponde a nosotros, llevar ese fruto, llevar la palabra de Dios, para que otros entren al conocimiento verdadero de Cristo Jesús en su corazón, para que ese Salvador, ese admirable, ese príncipe de paz que habla del libro de Isaías anunciado, esté en tu corazón, esté en tu vida y en tu familia. Es lo que quiere el Señor mostrarnos hoy, recordarnos ese nacimiento debe ser espiritual en tu vida, no en lo material, porque lo material está rodeado por todo, está contaminado por el comercio, está contaminado por lo natural, por esa pobreza espiritual de que hablaba el Señor a través del hermano allí. Ese es el significado del pesebre, la pobreza espiritual en la cual estábamos nosotros. Y hubo necesario la venida de Cristo para sacarnos de allí, a darnos luz. Él es luz, nosotros estábamos en tinieblas, estábamos perdidos, muertos en delitos y pecados. ¿Y qué nos manda hoy? En vez de estar en ese corre-corre del comercio, el día del trasnochón también, ya se inventaron también otra, ya el IVA no les alcanzó, entonces hay día de trasnochón, ¿sí? El comercio anuncia una cosa y eso va una tras otra. El que no cae allí, cae en la otra. Pero por eso tenemos que tener la luz de Cristo, el Salvador en nuestro corazón, el Espíritu de Dios en cada uno de nosotros. Buscan tales cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mire lo que nos manda para todos. En vez de estar en ese corre-corre, estemos buscando ahí. 6:33 de Mateo. Mas buscad primeramente el reino de Dios, que es Cristo. El reino de Dios es Cristo, es manifestado, lo que nos estaba anunciando, y ya es un hecho, ya es real, es en nuestra vida. Dios es espíritu, Juan 4:24. Dios es espíritu, ya Él es real en nuestra vida. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios, no lo del comercio, no lo natural, porque ahí vas a caer atrapado. ¿Y qué dice? Y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todo lo que tú quieres comprar, necesitar, en tu tiempo el Señor se las da, y más barato, o se te las regalan, porque ese es el poder de Dios. Él se manifiesta en esa forma poderosamente grandísima en nuestras vidas, y nosotros nos quedamos anonadados cuando vemos esa manifestación en nuestros hijos. Vemos el crecimiento de ellos en la forma espiritual y por ende en la forma material. Dios va dando la bendición a los justos, de hablar de Proverbios, al que tiene ese Espíritu de Dios en su vida. Y eso es lo que quiere hoy para ti, que estás allí quizás por primera vez, que Cristo entre a tu corazón, comiences a recibir todas estas promesas que Dios tiene preparadas para los que creen, ¿sí? Porque la palabra de Dios, hablaba el Señor ahí en Romanos, es por el oír, y el oír por la palabra. La entra por acá, se queda en el espíritu de la mente, y es lo que el Señor quiere, que nosotros estemos allí fuertes. Amén. Vamos a... Gloria a Dios. Entonces dice el Señor: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento. A eso vino el Señor, a traernos paz, no a traernos angustia, ni desespero, ni corre-corre. La serpiente tortuosa nos tortura con cosas bajas, porque se alimenta del débil.
Entonces es importantísimo tener el nacimiento espiritual, porque todos tenemos un nacimiento terrenal, un nacimiento en la materia. Dice el Señor, Job 14, el hombre nació de mujer, corto de días y hastiado sin sabores, son más los días malos que buenos, ¿ya? Pero tenemos otro nacimiento que viene a través del agua y del espíritu, pero de todos no es la fe, todos no van a creer. Entonces todos no están en angustia en este momento. Nosotros tenemos reposo, porque nuestro reposo es Cristo, nuestra paz es Cristo, no cosas externas que se acaban con el uso o temporales, ¿ya? Eso nos llena un ratico, mas no para siempre. En cambio, Dios reposa en nosotros, el Espíritu Santo. Entonces tenemos que tener ese nuevo nacimiento que dice la palabra de Dios en Juan 3, dice, porque tenemos el nacimiento terrenal, el material. El Señor vino y también creció, también comió, también esa parte terrenal la tuvo Él, pero Él crecía, en Lucas dice, en sabiduría, en entendimiento, en conocimiento, en inteligencia, y lo encontraron en medio de los doctores de la ley, leyendo las Sagradas Escrituras y leyendo de Él el anuncio de Isaías 53, que se cumplió la palabra de Dios en Él. Dice aquí en Juan 3, dice la palabra de Dios, dice... Respondiendo Jesús 3:3 dice, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces hay un nacimiento, pero ese nacimiento lo trajo Cristo. Ese niño ya vino en forma de debilidad, en carne, pero también creció. Así como creció Cristo en la parte espiritual, tenemos que crecer nosotros con ese nacimiento. El que no naciere, dice él, no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Entonces, un Nicodemo que era preparado como príncipe de la ley, que había leído todo el Torá y Deuteronomio y los deuterocanónicos, era como un papa o como un obispo, lleno de un poco de cosas, de libros, ¿ya? De libros y leído. Y entonces el Señor le dijo a él, eso es terrenal, eso no te salva, le dijo. Respondiendo Jesús y le dijo, o sea, ya Cristo, ya, le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues ¿acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, allá, no es terrenal, de cierto os digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces nosotros tenemos un nuevo nacimiento a través del agua, que es la palabra de Dios, y el Espíritu. Padre Santo, gracias te damos, Señor, porque solamente en Cristo podemos fructificar, Señor, que llevemos fruto, Señor, porque tu palabra dice, Señor, que el árbol que no da fruto es cortado, y nosotros tenemos el fruto, que es el agua. Al percibir esa agua nosotros hemos reverdecido, que muchos reverdezcan hoy, Señor, con esa agua viva, Padre Santo, del agua y el Espíritu, para que tengan ese nuevo nacimiento y se levanten del polvo de la tierra, de esta vida terrenal, y resuciten para que puedan ver el reino de los cielos, poner la mira en las cosas de arriba, que más poderosa es la parte espiritual que terrenal que pasa. El mundo, sus deseos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, eso no nos atrape, Señor, sino que resucitemos y despertemos, Señor. Te damos gracias, Señor, pedimos por ese nacimiento nuevo que nos lo trajo Cristo para toda la humanidad, que abran las puertas de su corazón, porque la fe viene a través del oír la palabra de Dios. Esa fe crece en cada uno de nosotros, Señor. Que las puertas del corazón se abran para que esa parte espiritual nazca en ti y pueda estar completo, cuerpo, alma y espíritu, para que pueda serle agradable a Dios. Amén. Le damos gracias, Señor, por esta palabra que nos has dado, porque es la palabra profética más segura que la tenemos, Señor. Está delante de nosotros, Señor. En Cristo Jesús te hemos orado, dándote gracias. Amén, Señor, por esta Navidad. Amén, Señor. Gracias.